Quiero compartir con ustedes unos versículos y después algunos pensamientos como cada domingo, esperando que el Señor nos ministre hoy. ¿Cuántos quieren eso? ¿Amén? Sí, que el Señor nos hable. Y estos primeros versículos que les quiero compartir tienen que ver con lo que venimos hablando desde hace un tiempo, y es acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. El primer texto está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Son todos textos muy conocidos, ustedes los van a recordar seguramente. Lucas 24, 49, Jesús es el que está hablando y Él dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ustedes saben que Jesús ahí estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Ese prometido por el Padre era el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo venía el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Otra vez Jesús les vuelve a recordar exactamente lo mismo ahí antes de la ascensión. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén. Hay como 6 o 7, con eso alcanza. Juan 16, 13. Dijo Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. Y quiero leerles otros versículos que son los que vamos a usar durante este mensaje. El primero está en Hechos capítulo 2. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y entonces comienza ese discurso, ese mensaje, esa predicación de Pedro que fue tan exitosa, ¿no? Que en ese solo momento ganó más de 3.000 personas para Cristo. Ezequiel 37. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, dice el profeta. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Y uno más, Génesis capítulo 2, versículo 7. El momento de la creación. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Si prestaron atención, se habrán dado cuenta que en cada uno de los pasajes que les leí aparece el Espíritu Santo. ¿Sí? En todos ellos. Y no les leí historias poco importantes, ¿no? Primero, que son todos textos bien conocidos, y justamente lo son porque hablan de algo poderoso, aún milagroso, ¿sí?, que sucedió en cada uno de esos momentos. Y después de leer estos pasajes esta noche,
quiero insistirte en esto, en que sin el Espíritu Santo no somos nada. Como cada uno de estos pasajes nos lo ha mostrado y como lo vamos a ver ahora. Sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo se presenta a lo largo de la historia para que tengamos nuestro potencial divino, potencial que hemos recibido de parte de Dios. Y una de las manifestaciones quizás más frecuentes acerca del Espíritu Santo encontramos del viento. Y fíjense que en los textos que les leí aparece eso, ¿no? Aparece el viento. Hechos 2:2 dice que de repente vino del cielo un ruido. Bueno, era la promesa del Padre que ellos estaban esperando allí. Ezequiel 37, la profecía que Dios le manda declarar al profeta, esa profecía tenía que ver con que el Espíritu venga como un viento. En Génesis 2 se dice que el Señor sopló otra vez viento, ¿sí?, sobre el hombre. Y en los tres casos, cuando el Espíritu Santo interviene como un viento recio, aquellos que antes eran llenos de potencial pasaron a ser gente llena de poder para accionar su potencial. Ustedes saben que poder y potencial pareciera ser lo mismo, quizás se hable de lo mismo, pero en realidad no funciona igual. Potencial es poder, pero sin enchufar. Potencial es poder, pero sin enchufar. O sea, es como que yo ahora me vuelvo aquí y a Raúl le estiro el cable, doy ese teclado que él está tocando, está lleno de potencial, pero no funciona. Porque no le está llegando energía. El Espíritu es esa energía que convierte lo potencial en poderoso, ¿sí? Es decir, dentro del teclado hay un tremendo potencial. Dentro de cada uno de nosotros hay un tremendo potencial, pero tiene que ser activado ¿con qué? Con el soplo del Espíritu Santo. Potencial es la fuerza que no usás. Potencial es lo que realmente podés hacer, pero que todavía no has hecho. Eso es potencial. En Hechos 2 se nos revela que cuando esa gente, ahí esos que estaban orando y esperando la promesa, estuvieron llenos del Espíritu Santo, entonces se activó en ellos el potencial y se transformó en poder para anunciar a Cristo Jesús. ¿Me entienden, sí? Ellos tenían todo el potencial, habían estado 3 años juntando potencial, escuchando a Jesús, recibiendo su ministración. Sus ojos les iban siendo abiertos acerca de la verdad de Dios. Se prepararon para evangelizar, pero solamente tenían todo eso en modo potencial. Necesitaban el Espíritu Santo para que lo transforme en poder para revelar a Jesucristo. En Ezequiel 37 se nos muestra que un ejército que solo consistía en huesos secos, el poder de Dios, ese espíritu que vino en forma de viento, los unió y les puso carne. Y aunque tenían apariencia de ejército poderoso, ellos no caminaban ni tenían poder para pelear hasta que llegó el Espíritu Santo. Y entonces ese ejército de huesos secos se transformó en un ejército de hombres vivos, con toda su capacidad activa para pelear. En Génesis 2 se nos muestra que Adán tenía forma de hombre. Dios lo había hecho, ¿se acuerdan? Con el barro de la tierra. Tenía forma de hombre, pero recién cuando Dios sopló viento o aliento de vida, es decir, le sopló su espíritu, entonces recién ese hombre se transformó en un ser viviente, ¿sí? Es decir, un ser con fortaleza. Literalmente allí la palabra es un ser que vibra, un ser que vibra, ¿sí? Así que si alguien se acerca a vos y te dice, che, ¿qué vibra que tenés? Decirle, por supuesto, estoy vivo por el Espíritu Santo en mí. Amén. Pero eso sucedió cuando Adán fue
lleno del Espíritu Santo cuando recibió ese soplo. Entonces, de todo esto aprendemos que sin la llenura del Espíritu Santo podemos tener la forma de una persona útil, pero no tener vida. Sin el Espíritu Santo, tu llamado, tus dones, tu matrimonio, tu negocio, solo serán apariencia de lo que podrías llegar a ser. Sin el Espíritu Santo, somos formas, solo formas, sin poder. Un pastor se parará en la plataforma, predicará como pastor, pero no ministrará a nadie sin el Espíritu Santo. Un músico parecerá músico, ¿no? Ahí tienen uno que parece bastante lindo. Parecerá músico, tocará como músico, pero no conducirá a nadie a la presencia de Dios. Un ujier se parará en la puerta, parecerá ujier, miren como Jorgito allá, pero no servirá a nadie si no está lleno del Espíritu Santo. Potencial, puro potencial, sin poder. Eso es lo que somos sin el Espíritu Santo. Podríamos llegar a ser, pero no lo somos. Podemos aparentar ser un gran ejército, ser muchos, como aquí esta noche, como los que están conectados. Podemos aparentar, inclusive, como creo que pasó ahí en esa profecía, pueden llegar a verse armas en nuestras manos, pero aún así no levantaríamos un pie del piso si no fuese por el Espíritu Santo. Podemos reunirnos todos, estar en un mismo lugar como los discípulos, en el aposento alto, y aún orando. Podemos estar orando, pero sin el Espíritu Santo, la gente sigue sin enterarse de quién es Jesús. Sin el Espíritu Santo no somos nada. A lo largo de la historia observamos que las personas que Dios llamó, mientras caminaron llenos del Espíritu Santo, vieron la manifestación de Dios. A Sansón, por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón? El de pelito largo. A Sansón lo ves destruyendo un ejército con la quijada de un asno, la mandíbula de un asno. ¿Sí? Tremendo el poder que tenía Sansón cuando andaba con la unción del Espíritu Santo. A David, el rey, lo ves, antes de que sea rey en realidad, lo ves venciendo a un gigante, el doble más grande que él, con solo 5 piedritas del arroyo. A la iglesia apostólica, la primitiva, la ves trastornando el mundo entero, ¿sí? Donde ellos iban, predicaban, y donde predicaban se terminaba diciendo esto: estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Trastornaron el mundo entero. Del Espíritu Santo se convirtieron en formas sin poder. Formas sin poder. Sansón dejó de ser un libertador para ser un esclavo. David dejó de ser un rey justo para volverse un asesino. La iglesia dejó de predicar en la calle, como tendría que haberlo hecho siempre. Y comenzó la época del oscurantismo que tenemos hasta hoy. Sansón seguía siendo juez sobre Israel. David seguía siendo rey en el trono de Israel. Hay muchos templos por todos lados, pero los que perdieron su llenura del Espíritu Santo solamente fueron, son y serán formas sin poder. No somos nada sin el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta?
Y aunque hayas estudiado, y aunque vengas a todas las escuelas que tenemos aquí, y después vayas a algún instituto bíblico, y después a un seminario, aunque hayas hecho un doctorado, y tengas un gran conocimiento de Dios en realidad, pero sin el Espíritu Santo, no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a vivir confundidos si no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. En este tiempo de gran confusión, viviremos confundidos si no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. En Hechos 16 encontramos una historia también conocida, pero súper interesante sobre todo esto. Hechos 16, el que va a aparecer aquí como protagonista es el apóstol Pablo. Ustedes ya saben, ¿no? El fuego que tenía el apóstol, la convicción que tenía por predicar, definitivamente su experiencia con Cristo allí camino a Damasco, esa revelación que él recibe, esa visión, no fue una visión, fue algo que realmente se le presentó Cristo allí. Fue tan fuerte, su vida fue trastornada, su corazón fue transformado, su mente, sus pensamientos fueron absolutamente cambiados. Su motivación, la motivación ¿se acuerdan que la motivación de Pablo, antes llamado Saulo, era aniquilar a la iglesia, ¿sí? Destruir el nombre de Jesús? Pero cuando él tiene ese encuentro, sus motivaciones son trastornadas a tal punto de que él tuvo un viraje en su vida del 180 grados. No podemos poner en duda las motivaciones del apóstol Pablo. No podemos dudar de que lo que él más quería era predicar el Evangelio. Lo que él más quería era llenarlo todo con el conocimiento de Cristo Jesús. No lo podemos dudar, pero fíjense lo que dice este texto. Dice allí, versículo 6 en adelante, que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. A ver si entendemos esto. Vos y yo podemos tener la mejor, la más noble de las intenciones y aún así equivocarnos y no ser efectivos sin el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Dependemos del Espíritu Santo aún cuando estamos llenos de Él, ¿no? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu. Dependemos del Espíritu Santo aunque nuestra motivación única en la vida sea servir al Señor. Ni así debiéramos confiarnos en nuestros propios pensamientos y de nuestros planes. Definitivamente tiene que ser el Espíritu Santo el que nos hable. Él los guiará, dijo Jesús, Juan 16:13. Él, hablando del Espíritu Santo, Él los guiará. Guiar significa mostrar el camino, hacer las veces de conductor, conductor. Dios te quiere de copiloto, no de conductor. El conductor es el Espíritu Santo. Y no podemos hacer nada sin Él. Hay mucha gente que no quiere asumir esta verdad, pero por eso el apóstol Pablo siempre se mantenía orando, y por los efesios él oraba y decía: Señor, pido que sean llenos de espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso él pedía esto, porque él había entendido que era fundamental mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos aquí hay con buenas motivaciones? ¿Cuántos aquí quieren predicar a Jesús? Quieren predicar a Jesús, pero entienden que no lo pueden hacer si Él no los manda, ni lo van a hacer donde Él no quiera que vayan, ni lo van a hacer cuando Él no quiera.
aunque sea la mejor de nuestras motivaciones, necesitamos cada mañana decir: Señor, dependo de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para revelarte que Cristo no te dejó ni te dejará huérfano. Y quise hacer mención de esto porque si hay algo que afecta a nuestro tiempo, nuestra sociedad, es justamente la sensación de soledad. Los últimos 2 domingos estuvimos hablando y ministrando acerca del amor del Padre. ¿Y por qué lo hicimos? No porque no tuviésemos otra cosa que predicar. Lo hicimos justamente porque el Señor nos mostró de la gran cantidad, aún de hijos de Él, hermanos en la fe, dentro de las congregaciones, que sufren el espíritu de orfandad, un espíritu de soledad. Jesús en Juan 14, 18 les dijo: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Volvió Jesús? No, no volvió. ¿Pero quién vino? El Espíritu Santo. Estamos hablando de ese tipo de regreso. Él les estaba anunciando de que vendría su propio espíritu se presentaría para que nunca se sientan huérfanos. Como les dije recién, es un mal de esta época, pero en realidad la orfandad fue un mal siempre. En aquel tiempo, los huérfanos en la cultura judía eran considerados los más débiles, ¿sí? Así que el espíritu de orfandad habla acerca de debilidad. Cuando Jesús dijo: no te voy a dejar huérfano, en realidad te está diciendo: no voy a dejar que sufras ninguna debilidad. Los huérfanos eran los más débiles. Aquella era una cultura donde la unidad social básica era liderada por el padre. Entonces los que carecían de padres eran inadaptados sociales. ¿Te pasó alguna vez que no encajás? ¿No? Que te gustaría, pero no encajás en ningún lugar. No estás bien con tu compañero de trabajo, pero tampoco estás bien con los hermanos de la iglesia. No encajás. Eso tiene que ver con un espíritu de orfandad. No estás bien en tu casa. Y en la pandemia, en época de pandemia, ¿a cuántos, increíblemente a cuántos les ha pasado eso? De tener que estar más horas de lo acostumbrado en su casa y sentirse desubicados, descolocados, no encontrando su lugar. Inadaptado social. Espíritu de orfandad. Pero Jesús dijo: no los voy a dejar así. Enviaré a mi Espíritu Santo para eso. Los huérfanos en aquel tiempo no tenían quien provea de sus necesidades materiales. Los huérfanos con frecuencia se veían obligados a mendigar, perdían las casas, perdían sus derechos a tener tierra, a tener campos, a tener ganado. Estaban expuestos a actos de violencia. Sus propiedades se echaban en suerte y se las repartían entre los ricos. En aquel tiempo los huérfanos se les consideraba gente que no tenía defensa, no tenía defensor, nadie los defendía. Si eras huérfano, tu destino era vivir abandonado. Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Así que los discípulos entendieron muy bien cuando Él les habló de esto. Porque realmente se sufría la orfandad en aquel tiempo. Y Jesús dijo: yo no los voy a dejar como el resto de los huérfanos que ustedes ven aquí. Les voy a enviar a mi Espíritu Santo. Esa es la razón. Esa es la razón de que Él enviara a su Espíritu Santo entre nosotros. Para que entre nosotros no sintamos esa orfandad y que entendamos que el Espíritu Santo es nuestra defensa, que Él es quien no permite que mendiguemos pan, que Él es el que recupera nuestra herencia, que Él es el que nos hace saber que no somos mercadería barata. Él es el que nos muestra la realidad de ser hijo del Altísimo y pone en nosotros testimonio de su amor y de su poder. Eso hace el Espíritu Santo. Imposible andar en estos tiempos sin el Espíritu Santo. No se puede. En cualquier momento te van a hacer sentir que sos un pobre,
tipo, una pobre mujer, porque ese es el espíritu de orfandad que hoy también sigue andando por las calles. Pero Jesús te vuelve a decir, yo no te voy a dejar huérfano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso es que no podemos andar sin el Espíritu Santo. El día que andemos sin el Espíritu Santo, ese día vamos a sentir la orfandad. Ese día nos vamos a sentir solos. Ese día nos vamos a sentir pobres. Ese día nos vamos a sentir débiles. Ese día vamos a sentir que no tenemos nada. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente que dice, yo no tengo nada, perdí todo lo que tengo? ¿Conocen gente? No estoy hablando de ustedes, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes, ¿no? Porque ustedes son gente que sabe reconocer que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, por las dudas, si a alguno se le escapó, reciba esta palabra. El Espíritu Santo es el que trae a llenar, a completar tu vida en lo que te falte. No ser lleno del Espíritu Santo es asumir que nos tome un espíritu de orfandad y el diablo se crea con el derecho de levantar sobre nosotros una paternidad de opresión. ¿Quiénes son los que sienten opresión? Los huérfanos. Ninguno que se sienta cuidado, ninguno que se sienta amado, ninguno que se sienta cubierto, jamás sentirá opresión. Porque tiene quien lo defienda. El que siente opresión es el que no ha conocido al Espíritu Santo, o por lo menos no ha sido lleno de Él. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, por el espíritu de orfandad, creemos que no somos herederos de nada, a pesar de que Dios dijo que somos herederos de todo. Este es el espíritu de orfandad, el que nos termina llevando a ser forma sin poder. Forma sin poder. Puro potencial que nunca es puesto en práctica, en marcha. La llenura del Espíritu Santo. ¿Saben quién es un buen ejemplo de eso? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Lo mencionamos creo que el domingo pasado. ¿Saben quién es un ejemplo de quien sufre el espíritu de orfandad? El hijo mayor. Siempre estuvo en la casa, nunca le faltó nada, pero se sintió un pobre tipo, abandonado y encima enojado cuando el padre le hizo un regalo a su hermano. Hago una pausa porque se me vienen tantos ejemplos, ¿no?, de lo que sucede cuando permitimos que el espíritu de orfandad nos ataque. Tantos ejemplos de cosas que pasan entre nosotros, reclamos que nos hacemos. Allí a los Efesios, Pablo le exhorta que sean llenos del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es una orden. Es una orden. La llenura del Espíritu Santo no es una opción para nuestras vidas, es vital para que Cristo sea revelado en este tiempo a través de nosotros. Por eso es que Pablo le da una orden de ser llenos del Espíritu Santo. Él no les dice, les sugiero, sería bueno. Él le dice, no, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo a gente que acaba de conocer a Cristo? ¿Se lo dice a gente que pisaba un templo evangélico? Se lo está diciendo, fíjense las cosas que él declara en los primeros 2 capítulos acerca de los Efesios. Dice que era gente salva por la gracia de Dios, habían sido sellados por el Espíritu Santo, habían sido posicionados en el cielo con Cristo, eran hechura suya, habían sido bendecidos con toda bendición espiritual, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Pero a pesar de todas estas cosas, Pablo le dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, el máximo título que puedas obtener en tu vida cristiana sigue necesitando de la llenura del Espíritu Santo.
Voy terminando, pero déjenme que les dé una interpretación más de Hechos capítulo 1. Ustedes saben que Hechos 1, al principio del capítulo, relata una despedida, ¿no? La despedida de Jesús de sus discípulos. Y en esas últimas palabras que se estaban diciendo entre ellos, dice que los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Esta pregunta tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ellos estaban realmente sintiéndose muy oprimidos por el gobierno de los romanos en ese tiempo, ¿no? Ellos se sentían muy mal socialmente, culturalmente, familiarmente, económicamente. Y a pesar de que Jesús les había explicado acerca del reino, palabras que nosotros no entenderíamos durante esos días después de su resurrección, aún así, para ellos seguía siendo como vital entender cuándo sería el momento en que Jesús aparecería para destruir a sus enemigos. Entonces le preguntan: Señor, ¿es ahora? Y ustedes se acuerdan lo que él le contestó, ¿no? Dijo: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga, está contestando la pregunta. Le dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Le estaba diciendo que en su dependencia del Espíritu Santo estaba escondida esa independencia que ellos buscaban del entorno. Todos queremos ser libres del entorno. Sufrimos el entorno en el trabajo, sufrimos el entorno del gobierno, sufrimos el entorno social. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes llegaron aquí quejándose por algo, ¿no? ¿No es cierto? Que las restricciones, que los piquetes, que el paro, que esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta queja? Y porque estamos oprimidos. No digo que estemos oprimidos por esa gente que nosotros identificamos como los causantes. Estamos oprimidos porque el infierno quiere que estemos así, porque el infierno quiere destruirnos. Estamos oprimidos. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos allí: el día que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, se van a sentir verdaderamente libres de lo que les rodea y la opresión desaparecerá. Si alguien alguna vez experimentó la llenura del Espíritu Santo, sabrá y podrá darme la razón esta noche de que en ese momento te sentiste libre de toda opresión. ¿Amén? ¿Sí o no? Y no había nada que te importara. Nada te paraba ese día. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, la opresión desaparece. ¿Cambia el entorno? A veces no. A veces sí. Pero Jesús les estaba diciendo: a ustedes no les importa lo que pasa a su alrededor. Lo que importa es lo que pasa en su interior. Sean llenos del Espíritu Santo y entonces recibirán poder. Y los vemos caminar a los discípulos después de esto, pero como si no les importara nada. El imperio los perseguía, no les importaba, iban a la ciudad al lado, seguían predicando. Veían cómo los crucificaban, cómo los tiraban a la fosa de los leones, cómo los cortaban al medio con un serrucho. ¿Sí? Y ustedes saben toda esa parte de la historia que no aparece en la Biblia. Ustedes la conocen, pero seguían y seguían y seguían y seguían. ¿Por qué? Porque eran libres, fueron libres de la opresión. ¿Por qué fueron libres de la opresión? Porque se dejaron llenar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden que no se puede andar sin el Espíritu Santo? ¿Te puedo pedir que cierres tus ojos un momentito? Y que empieces a darte cuenta de esto, que la opresión que pueda haber sobre un territorio, llámese territorio tu casa, tu negocio, el barrio, la ciudad, el país, el mundo. La opresión que pueda haber sobre un territorio no te va a afectar si estás lleno del Espíritu Santo.
Mientras haya un pueblo dependiente del Espíritu Santo, se está garantizando la independencia de todo tipo de opresión. Termino con esto antes de que oremos. Juan 16. Jesús dijo: a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ustedes se dan cuenta que en este texto, que es muy fuerte, se nos muestra al único que puede suplantar a Jesús. El único. Necesitamos al Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos complicados, cada vez más difíciles. Y son los tiempos en los que más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Más que nunca. Si entendiste esto, si te parece que estoy en lo cierto, si estás de acuerdo conmigo, te quiero invitar a que ahí donde estés, con los ojos cerrados, empieces a clamar por la llenura del Espíritu Santo. Empieces a reconocer que necesitas ser lleno, llena del Espíritu Santo. Quizá lo primero que debas reconocer es tu falta de llenura del Espíritu Santo. Pero tranquilo, tranquila, a todos nos ha pasado. De todas maneras, no dejemos pasar esta oportunidad y digamos: Señor, perdón, porque no me preocupé por estar lleno del Espíritu Santo y ahora me doy cuenta que por no estar lleno del Espíritu Santo estoy lleno de temor, estoy lleno de opresión, estoy lleno de enojo, de frustración. Permití que el Espíritu Santo empiece a llenarte ahora mismo. Si te sirve, ponete de pie ahí donde estás. Levanta los brazos al cielo y empezá a clamar por la llenura del Espíritu Santo. Levanta tu voz y decís: Señor, necesito tu Espíritu, necesito tu Espíritu, necesito esa fortaleza que viene solo del Espíritu, necesito ese poder que solamente viene del Espíritu. Necesito esa sabiduría, necesito esa revelación que tu Espíritu Santo trae. Necesito estrategias para moverme en este tiempo, en este mundo. Y ahora entiendo que solo tu Espíritu Santo me las da. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden levantar un poco más la voz diciendo: Señor, quiero ser lleno, quiero manifestar tu llenura todo el tiempo, ser lleno de tu Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo? Si alguien aquí se sintió huérfano en algún momento, pero estás entendiendo que Jesús dijo: yo no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar huérfana. Si alguien lo está entendiendo, por favor levante su mano al cielo y diga: Señor, gracias porque no me vas a dejar solo, sola. Y en el nombre de Jesús, ahora renuncia a ese espíritu, renuncia a ese pensamiento, a esa mentalidad de orfandad, rechaza ese espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús decís: Señor, yo no estoy solo, yo no estoy sola, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy reconozco que eso fue una mentira del diablo. Él me quiso oprimir, yo la rechazo ahora, rechazo toda opresión. Decilo: rechazo toda opresión. Y yo declaro que no estoy solo, que el Espíritu Santo de Dios está sobre mi vida. Y que eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesito. El Espíritu Santo es todo lo que necesito. El Espíritu Santo es todo lo que necesito.
Es todo lo que necesito. Espíritu Santo de Dios, empezamos a moverte ahora, empezamos a moverte ahora, empezamos a moverte ahora, empezamos a moverte, Espíritu Santo de Dios. Empezamos a verte que la grandeza de Dios empieza a manifestarse ahora, y que aquellos que se han sentido pequeñitos, aquellos que se han sentido débiles, aquellos que se han sentido pobres, empiecen a sentir ahora que toda la grandeza del Dios creador del universo empieza a manifestarse dentro suyo. Oh Señor, Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. Espíritu Santo está obrando aquí en este lugar y está descendiendo, porque lo que Él más quiere, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo que Él más quiere es una familia llena del Espíritu Santo. Lo que Él más quiere es negocios conducidos por el Espíritu Santo. Y Señor, nadie necesita acercarse a vos ni tocarte la cabeza para ministrarte esto. El Espíritu Santo mismo está ministrando en esta hora. Sí, Señor. Ven aquí, Señor. Ven aquí, Señor. Ven aquí, Señor. Ven aquí, Señor. Sí, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor, con tu plenitud. Ven, Señor, con tu soberanía. Ven, Señor, con tu poder. Ven, Señor, con tu grandeza. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora echamos fuera todo espíritu de orfandad en este lugar. Echamos fuera todo espíritu de pobreza. Echamos fuera todo espíritu de debilidad. Echamos fuera todo espíritu de miseria en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda apariencia en nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo está llenando a sus hijos en esta hora. Y esas formas, aquello que Dios formó con sus mismísimas manos, ahora comienzan a tener vida, comienzan a tomar vida, a tomar poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El potencial que está dentro de cada uno de mis hermanos ahora empieza a activarse y a transformarse en poder. Poder para predicar, poder para vivir, poder para sanar, poder para liberar. Sí, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Levanta tu voz y exalta a Cristo, exalta al Señor, porque Él lo está haciendo en esta hora. Él lo está haciendo, Él lo está haciendo, Él lo está haciendo, Él lo está haciendo. Jesús, sí, Señor. Grande es tu poder, Señor. Grande es tu obra ante nosotros. Grande es tu nombre, Jesús. Grande es el nombre del Espíritu Santo que vino para consolarnos, para quitar toda orfandad y manifestar que somos hijos de Dios, hijos del Padre con mayúscula.